la participación de este foro que ocurre en un momento, yo diría, muy importante cósmicamente hablando. No solo por los aspectos que hay en este momento exacto, sino también por todo lo que de alguna forma está sucediendo y tiene mucho que ver justamente con lo que vamos a hablar con respecto a la historia de la Tierra. Porque vamos a tener que empezar por ahí. Pero antes que nada, yo les solicito que hagamos solo unos segundos de elevar nuestro pensamiento como para poder vincularnos realmente con la fuente que en este momento está abierta para que nos nutramos de estas informaciones. Porque yo siempre le digo a la gente que yo pongo un 30, pero el otro 70 me lo dan la hermandad y la misión que estoy cumpliendo aquí en la Tierra. En primer lugar, sería bueno que elevemos el pensamiento y solicitemos la apertura de nuestros canales para que toda esta información pueda ser ampliada por cada uno de nosotros, que también traemos informaciones muy valiosas al planeta. Porque a esta altura, todos ustedes que en este momento están participando, somos semillas estelares, somos trabajadores planetarios que no casualmente nos estamos volviendo a enterar de qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué vinimos, para qué estamos y a dónde iremos, que también es muy importante este. Resulta que la Tierra, hasta un momento determinado, estaba desarrollando su plan de evolución y la hermandad, porque a ella me tengo que referir, por supuesto, colaboró con la Tierra prácticamente desde hace 54.000 años. O sea, digamos así, dos circuitos completos, ¿no es cierto?, de precesión equinoccial. Y bueno, vuelvo a decir, todo iba muy bien hasta que de repente hubo problemas, hubo accidentes que dentro del cosmos tienen que ver a veces con las luchas que se desarrollan por tratar justamente de conquistar determinados planetas. Seguro que todos ustedes conocen las leyes herméticas, las leyes universales, que fueron expresadas justamente por el querido maestro Todd, y son como la base y el fundamento para poder interpretar no solamente el universo entero y comprender que dentro del Todopoderoso estamos, sino por otro lado para poder aplicarlas en todos estos conocimientos que ahora vamos a ver por qué realmente fueron traídos a la Tierra. En esa lucha que hubo y que participaron varias comarcas cósmicas a ver quién se quedaba con la Tierra, hubo una guerra que está relatada en el libro de los hindúes, que se llama Mahabharata, y que corresponde justamente a uno de los capítulos que dice la guerra de los mundos. Bueno, como yo soy muy estudioso y escarbo por todos lados, ahí me encontré que efectivamente lo que se creía que era un cuento de imaginación frondosa de los hindúes era verdad. Y ahí apareció el asunto de los vimanas, o sea, de los platos voladores que le podríamos llamar, y que andaban y venían y subían y bajaban, y por supuesto fueron también los causantes, ¿cierto?, de esa guerra que dio por tierra con el planeta que estaba orbitando entre Marte y Júpiter y que se llamaba Maldek. También le pusieron otros nombres porque en la galaxia, según de dónde miran, ¿no es cierto?, pasa como con Jesús. Jesús acá en la Tierra, pero los siríacos le llaman Sananda, los andromedianos le llaman Samana, y así sucesivamente también con los grandes maestros, que según por dónde andaban en cada comarca le ponían un nombre. Justamente yo siempre hablo de mi querido maestro Todd, que es de mi línea hermética, que es el que me ayuda todo el tiempo, y cuando andaba por acá por el sur le llamaban Viracocha. En México le llamaban Quetzalcoatl. Cada una de estas cosas tiene su historia, pero no me voy a extender mucho ahora porque quiero hablar de cada tema de los que están concertados. Resulta de que mi querido maestro Thor, que también tuvo en Grecia una encarnación como Esculapio, el padre de la medicina, y que de ahí justamente quedó el símbolo justamente del caduceo hermético que señala
la necesidad de que la energía que permanentemente recibimos por el chakra corona, por la parte superior de la cabeza, ¿no es cierto?, por la pituitaria, resulta de que se abra y por supuesto nosotros tengamos la posibilidad de volver a subir esa energía para ir hilando y vinculando cada uno de los chakras que tienen nuestra memoria completa desde que dentro del universo empezamos a tener conciencia y a colaborar con él. Porque por supuesto la mónada evoluciona en diferentes niveles, en algún momento empieza a comprender, pasa por las diferentes pruebas, pero al final todos nosotros que estamos escuchando esto sabemos que hemos llegado, que tenemos una actitud positiva, permanente, que colaboramos con el universo y que todas estas cosas que nos resuenan es precisamente porque las traemos insertas en el alma y en cada uno de los chakras o vórtices de memoria que están alojados en su raíz en la columna vertebral. Ahora, ¿qué pasó con esa guerra? Lamentablemente, entre Marte y Júpiter lo que queda de Maldek es un montón de escombros que los científicos, cuando empezaron a escudriñar el universo, le pusieron cinturón de asteroides. No sé, son escombros de Maldek, no cinturón de asteroides, ¿no es cierto? O zona de los asteroides. Es todas las piedras que empezaron a separarse por la rotación y formaron un cinturón, justamente el cinturón de asteroides, que nos impide, una vez que el cuerpo se ha desarrollado hasta los 21 años, nos impide volver a la memoria individual que se tendría que despertar entre los 21 y los 28 años, producto que la plantilla, que la memoria individual, que el programa para esta humanidad no tiene que ver con las constelaciones fundamentalmente que son desparejas y que una mide más o menos, sino con la plantilla interna donde las constelaciones miden 30 grados cada una. Esto anótenlo porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Si nosotros lo que vemos en el universo son que las 12 constelaciones, que dicen que hay 13, que debe haber 1000, ¿no es cierto? En realidad, son distintas y son algunas más largas y otras más cortas. Bueno, pero nosotros venimos en el ADN con una marca que es la que realmente se genera y que se concreta, ¿no es cierto? Por eso de que en cierta manera nuestro programa es totalmente regular con el sincronismo cósmico, como en este momento que estamos viviendo. Que no solamente hay un stellium de la luna entrando a Tauro al lugar de la magia, porque los primeros grados de Tauro tienen que ver justamente con la magia y con los magos que somos todos nosotros, que tenemos no solamente conciencia de la eternidad y de la creación, sino que tenemos también conciencia de nuestro ser individual, porque no creo que ninguno de ustedes esté, digamos así, en oscuros todavía, que no sepan, que no comprendan, porque si no, no estarían en este momento escuchando. Por eso les agradezco. La cuestión es de que a partir de esa situación de ruptura de la armonía de nuestro sistema planetario, todos los que empezamos a nacer dentro de la Tierra, ¿no es cierto?, a encarnar, no volvimos nunca más a la posibilidad de volver a la conciencia. Tal es así que no fueron 40 días y 40 noches la de la sumersión, ¿no es cierto?, de la conciencia, fueron casi 3000 años. Y entonces fue justamente la era de Cáncer, ¿no es cierto?, la de los 3000 años de sumersión espiritual, y por eso fue traída la luna para ponerla como cronocator de ese planeta Maldek que impedía, por su escombro, digamos así, la posibilidad de volver a la conciencia. Ahí empieza entonces una historia de la Tierra que no tiene vuelta y que por supuesto es bastante dramática. Porque si bien a partir del momento en que empezaron, ¿no es cierto?, los queridos maestros a mandar información a la Tierra, a mandar gente que se encarne para justamente hacer el trabajo de recolección de las almas acá varadas, que hay millones de almas que no pueden salir de aquí porque no tienen medios verdaderamente religadores, religiosos, idóneos, como por ejemplo la cábala mística, ¿no es cierto?, o la astrología, que les permita volver a su ser y a su identidad. Porque por supuesto todos nosotros que hemos pasado por experiencias diversas buscándonos a nosotros mismos, sabemos que cuando realmente, aunque parcialmente nos dan información de nosotros, se nos enciende el alma, sentimos una conmoción interior, no tiene que ver con el pensamiento, no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con lo
que nosotros traemos dentro de nuestro ser, de nuestra alma. Por supuesto que el asunto de la encarnadura tiene muchísimo que ver con todo esto, debido a de que en el momento que el individuo ingresa a la Tierra como persona, y entonces, bueno, si es nena le ponen un nombre de mujer, si es nene uno de hombre, qué sé yo, pero bueno, ahí empieza la historia individuo personal, pero como individuo estamos totalmente desconectados de nuestra realidad interior, totalmente ausentes porque nos tienen que mantener y por supuesto tenemos que esperar a que nuestro cuerpo que hemos elegido, ¿no es cierto?, crezca hasta los 21 años en que los chakras, los centros de memoria, están todos bastante organizados como para entonces poder volver otra vez a nuestro vademecum individual y espiritual. Pero ¿qué pasa? Eso dejó de ocurrir hace más o menos unos 12.000 años, no solo por el gran cataclismo, sino producto de que lamentablemente estuvimos como en una especie de bache en cuanto a la conciencia espiritual. Y ahí vino el gran problema. ¿Qué hacer? Entonces, la gran hermandad blanca está constituida por seres como nosotros, inconvencionales, libertarios, heterodoxos, libres, que aman el universo y que justamente se embarcan en misiones como estas, tan quijotescas, que cuando ingresamos, si no llegamos a enganchar realmente la línea que corresponde para poder volver a la conciencia, pasamos de largo, como tanta gente que como no tiene ningún tipo de cultura individual y espiritual, bueno, desarrolla sus poderes, pero no los utiliza de manera positiva, y entonces estamos acá perdidos. La cuestión es de que, bueno, que la Federación Galáctica, y a partir de un gran concilio que reunió a la gran mayoría de las huestes, o mejor dicho, de los trabajadores planetarios de la galaxia, porque acá hay 84 especies que van y vienen, y de las cuales 40 que viven acá, y que nos asisten y que han cultivado este planeta, resulta que decidieron que sí, que en la cuarta dinastía de los egipcios se ingresaban los códices que permitirían, a través de una práctica, conmover la conciencia individual y por fin poder despertar a la conciencia espiritual. Es como decir que la conciencia individual está como en off, pero a partir del trabajo y del, ¿cómo diría?, de la ayuda y de la colaboración que siempre tenemos, de los guías que tenemos todos, volver otra vez entonces a la luz que por supuesto cada uno va encontrando a partir de que se conecta. Bueno, a esta altura yo puedo decir que sí, que el sistema de la cábala mística funciona, porque no solamente empecé yo con esta tarea tanteando el terreno a partir de 1972, sino que fuimos desarrollándolo de tal manera que pudimos recuperar mucho de esta maravillosa ciencia, fundamentalmente ayudado, ¿no es cierto?, también por los guías, porque resulta de que la cábala mística tiene por finalidad activar la memoria individual, la memoria espiritual, a través de toda una serie de ejercicios que van activando e hilvanando, por decir así, los diferentes centros. Pero resulta que cuando el individuo comprende, llega, ¿no es cierto?, otra vez a su ser, ahí empieza otro trabajo, otra iniciación espectacular, ¿no es cierto?, en nuestro camino hacia la luz, que es cómo aplicar la energía. Y ahí empieza lo que se llama justamente la alquimia. Todos los que en este momento tenemos información de la cábala, ¿no es cierto?, y la relacionamos fundamentalmente con el signo de Tauro, porque así corresponde, sabemos que el opuesto complementario de Tauro es Escorpio, y que Escorpio justamente tiene que ver con esta cuestión de la alquimia. ¿Para qué es la alquimia? Mucha gente tiene tal vez confundida la historia de la alquimia y de la química y todo, pero en realidad la química surgió por aquellos que creían o mal entendían que la alquimia iba más allá de la parte espiritual. Por supuesto que, bueno, la química nació de esa búsqueda de convertir el plomo en oro, pero resulta de que dentro de los grandes secretos de la cábala, el plomo es la mónada que todavía no sabe, no comprende, no conoce y sigue de largo. Es como decir, cualquiera de los seres, digamos, de las mónadas, que todavía no pudo encontrar su identidad o su ser, o su origen. La cuestión es que, bueno, que la primera alquimia que tenemos que hacer es con nosotros mismos. Y la alquimia corresponde a, por supuesto, no solamente activar los centros de memoria, sino hacernos cargo
tal vez de nuestra historia kármica que se mueve precisamente a partir de que empezamos a mover también nuestras memorias, porque aquellos que empiezan a trepar por el árbol de la vida, por los sefirot, que le llaman, ¿no es cierto?, dentro de la cábala, ¿no es cierto?, los centros, resulta de que saben que se encuentran con sus propios fantasmas y que de repente algunos tienen que pasar por determinadas pruebas que no tienen que ver con lo que viene de afuera, sino con lo que viene de adentro, como memoria de lo que tal vez tenemos que revertir. Y eso lo hemos vivido todos, porque todos los que venimos acá a la Tierra, para poder entrar en ella, tenemos que tener cierto peso en el alma y ciertas tal vez deudas kármicas, que a lo mejor pueden ser o muy negativas, porque hicimos daño sin saberlo y sin quererlo, o muy positivas porque venimos a solucionar historias que quedaron truncas en otras encarnaciones. Ahora, el asunto de la alquimia propia justamente tiene que ver con el descubrir que efectivamente somos capaces no solo de organizar nuestra propia individualidad, sino de empezar a ayudar a los demás. Y ahí empieza la alquimia y el rescate de los seres que por ahí nos tocan en los trabajos que hacemos, no solamente de manera individual a través de las herramientas que todos nosotros tenemos, porque acá hay mucha gente que está trabajando a destajo todos los días y rescatando conciencias individuales, sino por otro lado también con el asunto de canalizar la energía que la podemos sintonizar a partir de nuestra, digamos, luz interior, como energía sanadora, energía armonizadora, en fin, la energía es una, ¿no es cierto? Y la energía la modelamos a partir del pensamiento y de lo que realmente tal vez la gente que tenemos por delante necesita. Eso lo sabemos todos, por una cuestión intuitiva, perceptiva. La cuestión es de que, bueno, que la cábala y la alquimia van de la mano, producto de que una vez que realmente empezamos a alinear nuestra conciencia, automáticamente todos aquellos que nos enteramos, porque esto nos pertenece además, que nos enteramos de todo esto, y vamos realmente ampliando nuestra capacidad, nuestra percepción de la realidad. Muy importante también comprender que no solamente la cábala y la alquimia están dentro de los 4 caminos hacia la conciencia individual, sino también la astrología y por supuesto el tarot. Resulta que entre el tarot y la astrología pasa lo mismo que entre la cábala y la alquimia, ¿no es cierto? Producto de que el tarot en realidad posterior al ingreso de todos estos conocimientos y también de la astrología, resulta, o de la astrología hermética, por supuesto, resulta de que para el pueblo era necesario un sistema que le permitiera un sondeo inmediato, una especie de ayuda, digamos así, del llamado grimorio, del barrio, de la gente que necesita consejo. Entonces, el tarot es una especie como de computadora que funciona también como el I Ching o como las runas o como los bucios o como cualquiera que tira, qué sé yo, no sé, 5 monedas y le pone de repente un determinado, digamos así, una determinada marca y nivel. Entonces uno tira las monedas y dice, ah, sí, mira vos acá, ¿no? Creo que ustedes lo conocen todo eso, ¿no? Y tal vez mucha gente lo practica. Pero resulta de que, bueno, que el asunto del tarot es muy importante también en cuanto al comienzo, ¿no es cierto?, de cuando se ingresó el tarot, porque no lo usaba cualquier persona, lo usaban los hierofantes, lo usaban los maestros, ¿no es cierto?, en conciencia y en moral, producto de que no solamente el tarot vincula, como todos estos caminos, con una parte energética muy honda, muy profunda y muy poderosa del universo, ¿no? Porque parece todo muy sencillo, pero cuando uno empieza a practicar con todos estos conocimientos, tiene que, no sé, pero como mínimo tiene que elevar su pensamiento, pedirle a sus guías y pedirles también a los maestros que nos ayuden. Porque como tenemos que traspasar toda una serie de niveles, ¿no es cierto?, energéticos para llegar a un determinado nivel, resulta que por ahí nos encontramos con los fantasmas, nos encontramos con las almas en pena, nos encontramos con algunos cucos que no nos dejan pasar, viste que la cuestión es de que, bueno, que no sé si ustedes conocen bastante del problema de la Tierra, que llegamos hasta Saturno, todos los que tratamos de evolucionar y de esto y de lo que Saturno es el círculo, no se pasa. Si uno realmente, como dijo el querido maestro Thor, si tu alma no pesa menos
que la pluma del buchón del ibis, que es el pájaro sagrado de Egipto, no podrás remontar vuelo, no podrás irte de la tierra. Creo que en alguna de las charlas ya dije de que la ciencia ha comprobado que el alma pesa 8 gramos, ¿no es cierto? Así que imagínense que si para despegar de este mundo, cuando nos vayamos, si tenemos 8 gramos y medio, vamos a tener que volver. Por eso yo a la gente siempre le aconsejo que aparte de trabajar con estos sistemas tan maravillosos, de asomarnos a la astrología, que es la séptima iniciación con respecto a la conciencia universal, la cábala, que es el instrumento más maravilloso para ayudar a la gente y para ayudarnos a nosotros mismos, la alquimia, que es el trabajo de rescate de grandes conciencias que a veces nos vienen a buscar, que no tienen ni noción de sí mismos, y uno les tira a veces apenas un bocadillo de lo que su alma trae, o de lo que dicen sus cartas, o de lo que dice su mapa, y la gente bueno, se enciende, ¿no es cierto? Y ahí empieza su camino de vuelta a sí mismo. El asunto es de que el círculo no se pasa saturniano, tiene que ver con que realmente habremos tenido que pasar por todas las pruebas que nos permitan volver otra vez, o mejor dicho, tener acceso a esa parte individual crecida que también tiene que ver con el asunto de Plutón. Resulta de que el chakra frontal, ¿no?, que tiene que ver con Urano, y el superior, que tiene que ver con Neptuno, dentro del, digamos así, de la lista de los chakras, todo esto ustedes ya lo saben, porque si se interesan por todo esto es porque no tienen un conocimiento, y si no, le va a venir bien. Es muy importante saberse el árbol de la vida de memoria, pero también comprender que uno de los chakras más importantes, una vez llegados al chakra superior, que en este momento todos los tenemos bastante abiertos, ¿qué pasa? Y tenemos que ir justamente a la parte más profunda e individual, que tiene que ver con un chakra que no está dentro del cuerpo. No está como hasta Neptuno, o mejor dicho, la glándula pineal y pituitaria dentro de la cabeza. No, está encima. Y por supuesto que siempre le han puesto un cupo enorme al pobre Plutón, que no solamente hemos comprobado que es bastante romancesco y muy individual y amplio y también libre, sino por otro lado que le han endilgado que es el dios del Averno y el gran destructor y todo lo que nos hace mella en el miedo y el temor de ir más arriba de lo que realmente tendríamos que volver. Yo he comprobado que el tránsito de Plutón es liberador. Y como dijo mi maestro un día, Plutón es el que termina con la cristalización de la conciencia. Es el destructor de todo aquello que impide la libertad del ser dentro del cosmos. Quiere decir que cuando realmente llegamos al nivel plutónico, que está más allá de la parte, digamos así, personal, ¿no es cierto? Bueno, ahí empezamos realmente a tener una conciencia permanente. La conciencia plutónica tiene que ver con no solamente con el opuesto complementario, ¿no es cierto? Aries y Marte, porque son complementarios entre sí, son octavas, Marte y Plutón, ¿no es cierto? Tiene que ver justamente con el yo soy, con el reencuentro consigo. Por eso el verbo es yo soy, aquí estoy, ahora, siempre y eternamente. Eternamente porque vamos y venimos por el éter no siendo, o sea, por el cosmos que vamos y que venimos. No nos acordamos, pero nosotros, como realmente mucha gente comprende, no somos seres que tenemos 1, 2, 10 encarnaciones. Algunos de nosotros, y aquellos que por ahí hemos recuperado bastante la memoria de nuestras encarnaciones, hace más de 8.000 años que estamos acá, tratando de rescatar las conciencias que están varadas, porque no hay otra misión más importante, ¿no es cierto?, en esta tierra cuando venimos a ver qué podemos realizar, qué podemos hacer, que tratar de rescatar a alguien. Cuando uno llega a la conciencia, lo mínimo que tiene que hacer es tratar de rescatar a otro ser, como dijo Buda, ¿no es cierto? ¿Has llegado a tu conciencia? Bueno, trata de llevarte a alguien. Gran misión, si es que puedes ayudar a iluminar a otro. Muy importante esa misión. 1. La cuestión es de que, bueno, que muchos de nosotros estamos en esta misión tan importante de tratar de rescatar con alguna herramienta a mano todo aquel que se nos cruce. Mucha gente lo hace por una cuestión de vocación de servicio muy profunda, porque ya hace rato que estamos en estas lides.
Ahora, este tipo de herramientas como la cábala, la alquimia, el tarot y la astrología fundamentalmente, son justamente herramientas muy, muy certeras para ayudar a iluminar a la gente. Y por supuesto, muy importante también comprender que el instrumento principal tiene que ver con el momento del nacimiento por aquello, no solo del sincronismo, sino también de que el cosmos nos cabe permanentemente en la conciencia. Lo que pasa es que a veces la conciencia llega hasta acá nomás, llega hasta nuestros intereses, llega hasta nuestros egoísmos, pero cuando empezamos a expandir nuestra conciencia, es como ocurría con Buda, que se sentaba abajo del árbol a meditar porque se iba, quién sabe, a qué galaxias, a visitar qué historias del universo. Porque por supuesto el asunto es comprender que los planetas no están afuera de nosotros, están afuera de nuestra aura, que necesita iluminarse. Porque la gente dice, pero ¿cómo es aquello de que uno nace y los planetas están lejísimos, están allá? ¿Y cómo es que tienen tanta influencia? Claro, porque uno se cree que es una miniatura y sin embargo en realidad estamos en contacto con el alma eterna del Ser Supremo. No hay que ir a buscarlo a ningún lado, nos contiene a todos, somos parte de él, parte y arte, y nos da toda la libertad del mundo como para poder hacer y deshacer. Pero la Tierra, por supuesto, es un capítulo aparte por el drama que tiene de que no nos da chance de ningún tipo de poder volver a la conciencia si no accedemos a un verdadero sistema religioso no dogmático que realmente nos liberte nuevamente y nos permita encontrarnos. Y por lo general ocurre que cuando uno se encuentra, no solo se encuentra con sus potenciales positivos, también con los negativos. Entonces uno tiene que, como en este caso le pasa a la humanidad, dar vuelta el caso, ¿no? Como en el I Ching es el caldero, hay que dar vuelta al caldero, el número 50 del I Ching, ¿no es cierto? Y volver a cocinar todo. Es como decir, primero perdonarse, también perdonar a todo aquel que de alguna manera ha estado dentro de nuestro círculo de tensiones. En este momento lo que realmente estamos haciendo toda la cofradía, toda la hermandad, es permanentemente trabajar con un mantra que la tierra necesita. Que la luz del amor universal ilumine a Gaia. Que la luz del amor universal ilumine el corazón de la raza. El pensamiento es una energía que, como dicen los maestros, si uno se diera cuenta, cuando uno piensa en alguien, no solamente ya está conectado, ya está vinculado por medio del pensamiento que es instantáneo, sino que si piensa mal es como un piedrazo que le tira uno al otro. Y ustedes fíjense cómo está el mundo, ¿no? Permanentemente, viste, la gente se pelea, lamentablemente, bueno, la situación de la raza es muy penosa. Bueno, se hace lo que se puede, por supuesto, pero bueno, en cierta manera es la gran prueba que tenemos en este momento para decidir de qué lado nos ponemos. Porque justamente en este momento, las cuadraturas que en este momento hay, ¿no es cierto?, que empiezan ahora, de la Luna, de Urano, de Marte, con el Sol, con Saturno, con Júpiter y con Mercurio, porque todo esto está dentro de, digamos, de la radiación, ¿no es cierto?, del ámbito, del orbe de los planetas, está dando la gran oportunidad a las razas de decidir. Y por supuesto, como ya dijimos la otra vez, el asunto de la era de Acuario hay que tomarlo con pinzas. Primero y principal, todos nosotros que estamos trabajando para ayudar a la humanidad con nuestras herramientas, con nuestro verbo, con nuestra actitud, ¿no es cierto?, con nuestra brega, es muy importante que sepamos que tenemos absolutamente toda la ayuda que realmente necesitemos. Yo estoy conectado con la hermandad, muchos de ustedes lo saben, han participado conmigo de los contactos con los hermanos, desde 1968. Pero a partir de 1998 ya sé quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, por qué me conectan y todo. Después de 30 años de verlos y no saber para qué. La cuestión es de que, bueno, que a partir de que me conecté fue con los pleyadianos. Y los pleyadianos, que son los que más operan en este momento junto con los arturianos, en cuanto uno eleva el pensamiento y los llama o los conecta, ellos automáticamente empiezan a colaborar. Primero porque necesitan lobby, necesitan mucha gente que esté en contacto por aquello de lo que viene. Como ellos dicen, todo aquel ser que en este momento está despierto tiene que colaborar
con la gente que tiene a su alrededor, porque las circunstancias que vienen son bastante complicadas, son bastante movedizas, ya se está moviendo todo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros tenemos la gran cobertura de que en cuanto solicitemos colaboración, la tenemos. Eso lo hemos comprobado muchos que hemos tenido la oportunidad de hacer la prueba a ver si es cierto. ¿Es cierto? Hay gente que incluso desde cualquier parte del mundo donde está, como por ejemplo mi amigo reencontrado, ¿no es cierto? Iván, que está en Italia en este momento, que cuando recibió la información hizo la prueba y bueno, los hermanos lo han visitado y él ya estaba conectado de antes también, pero esto le sirvió como de ¿cómo diría?, de comprobación, vamos a llamarlo así, como a muchos de nosotros, ¿no? Por eso digo de que este asunto de acceder a la astrología, que es una herramienta maravillosa, ¿no? Y que la astrología hermética, que es la que yo practico, es justamente la base y el fundamento de muchas incluso religiones o dogmas que se han llevado a diferentes partes del mundo la gente. Porque por supuesto de que la ciencia matriz básica es la astrología, el conocimiento cósmico, cómo funciona el universo y cómo funciona nuestro sistema y por qué motivo cada planeta es una proyección individual y también, ¿cómo diría? No solo un banco de memoria y un vínculo con un chakra, sino también qué hicimos nosotros con esa energía en nuestro trabajo acá en el planeta. Por supuesto que, bueno, que la carta natal tiene que ver con lo hecho, no con lo que el individuo puede hacer. Por eso es que cuando una persona tiene una energía y todavía no la tiene del todo organizada, ¿cierto? O mejor dicho, alineada, hay que ayudarle justamente a que vuelva a comprender que la puede usar, pero de manera positiva. Porque hay mucha gente que por ahí, bueno, ha tenido que pasar por pruebas en el planeta, de ir a guerras, de ir a situaciones de conquista, qué sé yo, cosas que si pudiéramos ver profundamente cada uno nuestro prontuario del alma, no somos nenes de pecho los que estamos acá. No, tenemos que considerar eso. Y por eso es tan importante que hagamos todo lo posible si es que podemos llegar a rescatar a aquellos que se nos ponen así por delante, ¿no? Aquellos que practicamos la astrología desde hace años sabemos que no falla, que realmente es matemática, geométrica, holográfica, cuántica, o sea, perfecta. ¿Por qué? Porque está dentro de la tercera dimensión de las 12 dimensiones del universo que por supuesto crea el gran creador, ¿no es cierto? Es como decir, el que nos contiene, el hacedor, ¿cierto? Muy importante comprender esto de que en realidad el Todopoderoso nos contiene siempre. Porque hay gente que cree que a Dios lo hay que ir a buscarlo a algún lado, a alguna localidad, ¿no es cierto? Que hay que ir al confín del universo, qué sé yo, que lo vamos a encontrar al Todopoderoso recién en la última misión de la, ¿viste?, de la dimensión 12. No es así para nada. Al contrario. En este mismo momento, cada uno de nosotros, si queremos aprovechar la oportunidad, podemos vincularnos ya definitivamente con la hermandad. Si lo estamos, reforzar nuestro canal, porque realmente vamos a empezar a tener manifestaciones muy importantes de esa ayuda, de esa colaboración. Y por otro lado, los que ya, por supuesto, saben o comprenden todo esto, terminar de dar lugar, porque ellos nos dicen, ustedes a veces no creen o tienen miedo o lo hacen por curiosidad o tienen separado toda la parte espiritual y de las grandes maestrías que nos ayudan y de las grandes inefables presencias que colaboran con nosotros de lo que es realmente las huestes de trabajadores planetarios. No es así, todo lo mismo. Y por supuesto que es todo lo mismo, que también hay facciones que luchan denodadamente para ver si siguen con la cábala negra, cosa que por supuesto están perdiendo porque el tiro por la culata les ha salido terriblemente con esto de la pandemia, porque esto es así. ¿Para qué vamos a hablar de esto si ya creo que todos estamos bastante esclarecidos? Cuidémonos, hagamos los deberes, pongámonos el bozal y por supuesto accedamos a que a ver para dónde van las cosas hasta que, por supuesto, podamos saber cómo nos acomodamos en esta historia. Pero el asunto de la era de Acuario, primero que falta mucho. Segundo, de que esto de que entró Saturno y el Sol y Urano, y que toda la historieta de los planetas, hay que tomarlo con pinzas, porque en este momento la humanidad no está preparada todavía para entrar de lleno, ¿no es cierto?, en la vibración acuariana
que tiene que ver con la llamada edad de oro, producto de que el oro es del oro del espíritu, de todos los que van a estar encendidos y van a gozar precisamente de la era luminosa, como ocurre cada 25, 1920 años, porque en cada vuelta es como más potente todo lo que ocurre. Lo que pasa es que, claro, tenemos suspendida la memoria, tenemos que trabajar bastante para tener derecho a revisar los registros acásicos. A mí me llevó mucho tiempo de meditación poder acceder a los registros acásicos y darme cuenta de cómo había sido la historia del planeta. De algunas partes que me lo permitieron, incluso de la vida del querido maestro, ¿no es cierto? Acá en la tierra, Jesús, querido Jesús, Yehú, una sigla maravillosa que tiene que ver también con los chakras que tenemos alojados en la parte superior, en la garganta, que es el punto kármico, y por supuesto en la U, que tiene que ver con el plexo solar, que justamente tiene que ver con la cara del Cristo Redentor, cuando realmente uno se encuentra consigo. Porque Cristos somos todos, pero tenemos que encontrarnos nuevamente justamente con esa línea, con la línea crística. La crística es justamente la de los sanadores, la de los colaboradores psíquicos, de toda la gente que instruye, que colabora, digamos así, con el sufrimiento, ¿no es cierto? Muy importante colaborar con la línea crística, pero bueno, cada uno colabora con la línea que elige, porque también está la línea del querido maestro Saint Germain, que en la galaxia le llamamos Santuac, o bueno, a cualquiera que uno elija, porque al final es lo mismo. En este momento la colaboración es inmediata porque las papas queman. Ellos nos dicen que estemos atentos, que estemos tranquilos, pero que pongamos atención porque si necesitamos letra para todo esto que nos interesa, también vamos a ir teniendo respuesta y nos vamos a ir encontrando con lo que necesitamos. Pero el objetivo de mi charla hoy es de que ustedes comprendan que todo esto tiene un origen y un porqué. El origen justamente tiene que ver con lo que trajeron los grandes hermanos, ¿no es cierto?, los grandes colaboradores cósmicos, con Tot a la cabeza. Pero después están todos los demás que se anotan justamente para colaborar con nuestras iniciaciones. Por eso de que cada uno tiene también su propia línea, su propio estilo, su propia forma. Y bueno, como todos los caminos llegan a Roma, yo no discuto de que uno puede ser, si es más positivo que otro. Yo creo que todo sirve, sobre todo cuando se hace con una clara conciencia y con una actitud positiva, ¿cierto? Pero en este momento la colaboración pasa por lo inmediato, por cómo está la situación, no solamente planetaria a nivel físico, sino la raza, en qué condiciones se encuentra, porque es cierto de que la era de Acuario está manifestándose, pero esto es como la aurora. Empieza a verse un resplandor acuariano, pero todavía no salió el sol por el último grado de la constelación, que es como decir que todavía ni siquiera entró al grado 30 por precesión en la era del Acuario, ¿cierto? Ahí está, incluso que hay gente que confunde que la era de Acuario empezó con el 0 grado en Acuario, no es así, estamos en precesión. Y por supuesto que la precesión equinoccial, cuando entre en Acuario, justo tiene que ver también con la oposición complementaria de lo que pasó hace 12.000 años atrás. Que no sé si son 12 o 11.800, pero por ahí le anda. Y cuando fue no solo el gran cataclismo, sino también el gran diluvio, que insisto, duró casi 3.000 años, y después todo lo que ocurrió después, que tiene que ver con toda esta ayuda, colaboración, etcétera, que bueno, que la prueba más grande de que la cosa sirvió fue el gran desarrollo que tuvo Egipto. Porque Egipto lo ayudó no solo la Federación Galáctica, fundamentalmente los andromedianos, que junto con los de Lira trajeron la Luna para poner a la Luna como punto de apoyo para volver a la memoria. Insisto, no es casual de que todo el mundo sabe, si estudia algo de astrología, que la Luna es como que entre comillas, es la gobernadora de Cáncer. Pero no es porque sí, es porque en la era de Cáncer fue el gran problema de la desconexión. Entonces, por eso trajeron a la Luna para ver si acomodaban un poco la cuestión. Y por eso es que todos los que estamos en astrología ya y hemos comprobado esto, tomamos a la Luna como la posición del Sol anterior, porque tiene que ver justamente con esa memoria.
Entonces, cuando uno entra a una carta natal, por lo menos a mí me sirve esto para tal vez al que lo quiera aprovechar, no hay que empezar ni por el ascendente, ni por el sol, que es lo que ahora el individuo tiene que comprender y desarrollar en toda su vida, ¿no es cierto? Ni tampoco de sus gobernantes, sino dónde está la luna y lo que nosotros podemos decirle al individuo de lo que dice su luna. Porque dicen, no, no, la luna es la madre. Sí, la luna puede ser muchas cosas en una carta, pero fundamentalmente es la memoria ancestral. Yo se lo digo esto porque mi éxito, ¿no es cierto?, es cuando un día mi maestro siempre me decía, yo le consultaba a él, ¿no es cierto?, cuando empecé a trabajar con la astrología, y él me decía, ¿y dónde tiene la luna? ¿Dónde tiene la luna? Yo decía, bueno, sí, a ver, la luna la tiene. Ah, bueno. Y yo le digo, dígame, José, ¿por qué me pregunta siempre dónde tiene la luna? ¿Qué tiene la luna? La luna es la posición del sol anterior, es la memoria del individuo. Bueno, cuando yo empecé a comprender esto y empecé a trabajar con la gente y le entraba por la luna, que es como decir, le empezaba a dar información sin decirle nada de la luna, sino, bueno, la gente se ilumina, porque justamente la luna tiene que ver con su alma, es verdad eso. Y a partir de ahí, entonces sí que la gente empieza a comprender que es el carácter, porque lo primero que desarrolla el individuo es su temperamento lunar desde chiquito. Si ustedes empiezan a observar el desarrollo de una personalidad, ¿no es cierto?, desde que es joven, yo tengo la gran oportunidad porque he tenido chicos hace 40 años que ya tienen 40, justamente, ¿no es cierto? Entonces, me he dado cuenta que sí, que el asunto de la información de la luna es fundamental para que el individuo se empiece a encontrar con su propio prontuario. Porque la gente dice, sí, bueno, vos sos de Géminis, o de esto y del otro. Pero eso es lo que va a desarrollar en la vida, ¿no es cierto? No es que el individuo nace y ya es de tal signo. Aparte no es de ningún signo, sino que nace bajo un signo, bajo una radiación. Porque hay gente que también cree eso, ¿no es cierto? Yo vengo de Géminis, no, no, no. Vos naciste bajo la constelación de Géminis. Otra de las cosas que a mí me ha servido mucho y que tal vez los que estudian astrología o los que ya saben, saben que es muy importante. Cuando el maestro Todd trajo toda la información, ¿no es cierto? Y enseñaba, por supuesto, en Egipto, ¿no? Hablaba de los ausiarcas. Resulta de que en uno de los libros herméticos, que no sé si existe todavía, ¿no? Hablaba de los ausiarcas y explicaba que era muy importante saber quién es el ausiarca de cada uno de los decanatos que están, por supuesto, pautados en el zodíaco. Y que vuelvo a decir que el zodíaco es una especie de plantilla del ADN que tiene que ver con las constelaciones pautadas, 30 grados cada una, cada 10 hay un cambio, hay un campo. Resulta de que cada uno de los decanatos tiene, por supuesto, un canalizador o usiarca. Sabemos ya que el primer decanato de cada signo tiene que ver con el planeta principal canalizador, Aries, Marte, Tauro, Venus, Géminis, Mercurio, Cáncer, la Luna, entre comillas, ¿no es cierto? Muy importante, los chakras de Cáncer, digo los decanatos de Cáncer. Bueno, y así sucesivamente. La cuestión es de que, bueno, que cuando yo empecé realmente a trabajar con los ausiarcas, se me abrió un panorama espectacular porque esto es como el ajedrez. La gran mayoría de la gente ve una jugada, algunos que más avanzados ven dos y otros tenemos la suerte de ver tres o cuatro porque le aplicamos también la interpretación de los ausiarcas, que es como decir, el que canaliza a cada uno de los decanatos de cada signo, ¿cierto? Y que ustedes sabrán ya, el primer decanato es el planeta precursor, digamos así, gobernador de toda la vibración. Pero el segundo tiene que ver con el primer signo del mismo elemento que aparece a partir de allí. Quiere decir que si es, vamos a suponer Aries, ya tenemos que ver qué pasa en la constelación de Leo, ¿no es cierto? Porque el segundo decanato de Aries triangula con la constelación de Leo. Y el tercero con también Sagitario, porque también es un triángulo de fuego. Son triángulos, cada uno de los auxiarcas o de los decanatos. Y ahora cuando cada uno de estos planetas uno los ubica y los percibe realmente, tienen una información espectacular, realmente.
Y eso es lo que, bueno, que tal vez puedo yo aportarles de que le pongan atención, por ejemplo, la luna. Uno dice, tengo la luna en Tauro. Ok, bueno, ¿en qué lugar? Primer decanato. Entonces, ¿qué importancia debe tener Venus? Por lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese primer decanato lo canaliza Venus. Pero si es el segundo, y muy importante también, porque no solo lo canaliza Venus, sino que lo canaliza Mercurio de Virgo, y por supuesto lo canaliza el gran sanador, Quirón. Tantas cosas empezamos a ver a partir de aplicar estos conocimientos que realmente vale la pena ampliar, ¿no es cierto?, nuestra posibilidad de información. Y yo realmente les digo que muchas de las cosas que a veces la gente me dice, ¿y de dónde sacaste esto? Porque, bueno, eso es social, que uno no puede estar dándole clase a la gente de todo lo que, digamos, utiliza para dar esta información, ¿no es cierto? Pero les digo esto porque realmente a mí me dio mucho resultado, como el asunto de abordar la carta a partir de la luna, esto es fundamental. La cuestión es de que, bueno, que la astrología, desde el vamos, ¿no es cierto?, desde la época de, de los egipcios, aportó una enorme, digamos, sabiduría a la raza. Pero lamentablemente, como siempre ocurre, después aparecen los intereses creados, los dogmas, que empezaron a tergiversar completamente estos códices. De tal manera, y lamentablemente lo digo, de que hay gente que confunde y ha escrito libros, por ejemplo, diciendo de que el chakra de la garganta es azul, cuando en realidad azul es el centro frontal, violeta el centro superior, y en meditación blanco, luz pura. Pero resulta de que, bueno, que confunden el chakra del corazón, que por supuesto es el azul propiamente dicho, pero no el eléctrico del frontal, sino el azul primario del amor, y resulta que dice que no, que es verde, cuando el verde corresponde a Venus en el árbol de la vida y a un punto fundamental que tiene que ver con el temperamento, que es el vaso. El chakra de Venus está a la altura del vaso, como el de Mercurio también, a la altura justamente, ¿no es cierto?, de las gónadas. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la verdad del árbol de la vida que fue tergiversado y que a veces la gente, aunque no sea del todo negativo, confunde. Porque yo le pregunté una vez a mi maestro, pero dígame, si la gente trabaja con el chakra, vamos a suponer, cardíaco, y ve que es verde, ¿qué problema hay? Bueno, no, ninguno, porque en realidad le va a hacer bien igual. Le va a armonizar el chakra esplénico, el chakra del vaso, ¿no es cierto? Que no tiene vocal, porque tanto Venus como Mercurio en el árbol de la vida no tiene vocales, pero los demás sí, y funcionan a través de las vocales, ¿no es cierto? El centro superior con la I, el centro y el frontal también, ¿no es cierto? El laringio con la E, el cardíaco con la O, y todo bien ordenadito y con los colores que les corresponde, que son los colores primarios. ¿Qué pasa con la luz cuando se descompone? Justamente ahí empezamos a ver que todo el universo es luz descompuesta. Por eso diferentes colores, diferentes vibraciones, diferentes sonidos, diferentes todo. Y cuando uno empieza a ordenar todo esto, se da cuenta que sí, que efectivamente todo tiene un orden y una manifestación. Y ahí empieza entonces la magia. Cuando uno accede a todos estos conocimientos, tiene que hacerse cargo, no solo de lo que piensa, sino de lo que crea y de lo que realiza. Muy importante también tratar de comprender que nosotros estamos siempre guiados cuando empezamos a trabajar con este tipo de conocimientos, porque, insisto, son muy fuertes. La gente que ha practicado la cábala y que ha tenido experiencias realmente importantes lo sabe. Todo lo que sabemos, digamos, de esto, ¿cierto? Uno dice, bueno, sí, es un ejercicio sencillo. ¿O qué tengo que sentir cuando estoy haciendo el ejercicio? ¿Tengo que tener alguna actitud? ¿Tengo que tener algún plan? No, porque lo que hace el sonido de la voz o el pensamiento, porque por ahí no lo podemos hacer con la voz, lo podemos hacer solo con el pensamiento. ¿Qué es? Es justamente activar el centro con el que estamos trabajando. Entonces ahí, no es que, sí, podemos tener alguna experiencia tal vez en ese momento, qué sé yo, no sé, que hemos tenido, producto de la expansión o de lo que mueve, digamos, el ejercicio de esa memoria. Pero lo más importante de todo esto es lo que va pasando a partir de que entramos otra vez
en la vida común, en la de todos los días. Hay gente que de repente tiene pantallazos de sus encarnaciones anteriores cuando está comprando algo en el supermercado. O cuando de repente, qué sé yo, no sé, se tiró a dormir un rato y empezó a tener imágenes de sus vidas pasadas. Porque la conmoción que generan los ejercicios de la cábala mística generan la posibilidad de volver otra vez a la conciencia y están hechos para eso estos ejercicios, no son para otra cosa. La carta natal, ¿no es cierto?, está fundamentalmente, digamos así, orientada a que el individuo comprenda que lo que trae su carta es lo que ya realizó, lo que hizo, lo que pudo, hasta dónde llegó. Entonces a la gente hay que ayudarle a que comprenda eso para que ahora le ponga lo que trae, ¿no es cierto? Como me ha pasado muchas veces que la gente no solamente actualiza lo que la carta le indica, por aquello de que vamos a probar a ver si es cierto que yo esto puedo hacerlo. Y bueno se ilumina. Y a partir de ahí, justamente, le agrega más de lo que pudo, de lo que trajo en el alma. Porque si no, no evolucionaría, estaríamos siempre como el mono, ¿no? El problema de la desmemoria es muy grave, por eso es de que todo aquel que se asome a la cábala, ¿no es cierto?, enciende su merkaba, enciende su alma. Porque merkaba es eso, es el alma, ¿no?, el encendido del alma, justamente. Y a partir de ahí, no solo la propia alquimia individual, sino la ayuda que puede dar a aquellos que tiene alrededor. Hay gente que me dice, ¿y yo puedo trabajar con otros? Sí, lo mejor es hacerlo con dos o con más de dos, porque se suman las energías del momento. Todos sabemos que justamente los maestros agrupan a la gente por la energía que genera, ¿no es cierto?, un ejercicio determinado. Por eso de que uno lo puede hacer solo, sí, por supuesto. No es que no lo pueda hacer. Pero si lo hace con sus hijos, yo lo hice con los míos desde muy chiquitos, todos los nenes se enganchan porque sienten que se conectan consigo. Algo les pasa, como son tan puros todavía, ¿no es cierto? En cambio, la gente no tiene muchos prejuicios, a veces tiene miedos, temores, hay que ayudarlos a que comprendan de que todo esto está dentro de un marco de referencia muy importante y de ayuda espiritual. Porque cuando yo doy este tipo de información, lo primero que le digo a la gente es de que antes de hacer un ejercicio, tiene que elevar su pensamiento, llamar a sus guías, llamar al maestro que se le ocurra, porque todos los maestros acuden inmediatamente, cualquiera sea, y entonces tener protección, porque como son tan fuertes, hay gente que ha tenido experiencias bastante conmovedoras y entonces dice, no, esto a mí no, yo no me quiero meter en esto porque tuve una experiencia que va. Bueno, eso es porque no tiene protección. Ahora, si no la tiene, la pide, la solicita, siempre la vamos a tener. Muy importante que si tiene alguna pregunta, la quiere formular, alguna inquietud, ¿cierto? Con todo gusto. Ah, bien. ¿Está todo claro? Bueno, no sé si está claro todo esto. Creo que mi mensaje hoy es justamente no darles una clase de cábala o de alquimia o de tarot, bueno, sino simplemente de ayudarles a comprender el origen y que si nos enteramos por todas estas, digamos, herramientas, nos compete, porque no hay nada casual. Quiere decir que esta conversación con ustedes tampoco lo es porque es un momento muy importante, ¿cierto? Justamente en este momento los chakras que más se están moviendo son el chakra superior, el que está vinculado con Neptuno, porque Neptuno está en la constelación de Piscis, colaborando con la humanidad para que se conecte a través de ese canal. Y bueno, la conjunción que en este momento hay de la Luna, Urano y Marte cuadrado con el Sol, con Saturno y con Júpiter, es lo que empieza a hacer la diferencia con respecto a la vibración acuariana. Porque Acuario falta todavía para que empiece, pero la aurora acuariana ya empezó y la podemos ver manifestada en las conductas que en este momento tiene la raza, que no se banca más, porque justamente la era de Acuario va a estar caracterizada por la política anárquica, que anarco no es una mala palabra, el anarco, ¿no
cierto? El anarquismo. Anarquismo significa conciencia de ayuda y de colaboración universal. Tiene que ver justamente con llevar a cabo aquello que uno quiere y necesita crear, pero también la ayuda que puede dar a los demás, porque justamente Acuario tiene como base y fundamento el amor universal. Entonces, en este momento empieza la era de Acuario, tal como está el planeta, en esta situación. No, a mí me parece que estamos equivocados de que empieza la era de Acuario. Que empieza a verse el anarquismo negativo de este momento, que todo el mundo tira agua para su molino, que si quiere, si puede le saca al otro. Esta no es la era de Acuario todavía. Yo creo que es muy importante ayudarle a la gente a que comprenda esto, ¿no es cierto? Que tiene que prepararse para la era de Acuario y para pasar a la era de Acuario, porque va a estar compuesta por seres totalmente luminosos. Por eso le llaman la era de la luz. La convergencia armónica empezó en 1984 y a partir de 1984 muchos de nosotros hemos tenido una expansión de conciencia paulatina que nos lleva a comprender todo esto de una manera muy, muy, muy concreta, a pesar de que todo esto es abstracto, ¿no es cierto? Pero sabemos de qué hablamos. Por eso es de que es muy importante comprender que estamos justo en el momento pleno del comienzo de la posibilidad de entrar justamente en esa vibración de una manera luminosa, digamos. Todos nosotros estamos siendo en este momento ayudados de manera inmediata respecto de lo que podamos solicitar. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta pedir. Bueno, solicitemos, porque las solicitudes se pueden reiterar. En cambio, en los pedidos uno pide una vez, no pide más, pero la hermandad nos dice, por favor, soliciten lo que necesitan porque estamos para eso. Ustedes fueron a poner el cuerpito para cumplir esta misión. Y a mucha gente le está por fin bajando la información certera de que se está despertando para poder ayudar a los que tienen alrededor. Porque esto tiene que ver con cada uno de nosotros y la comarca en la que está. A mí me toca trabajar con la gente de acá, desde el 2003, este canal que funciona con la hermandad, que anoche fueron impresionantes las naves que vinieron. Yo les pido socorro y ellos colaboran, como en este momento, ¿no? Y son contactos así que nos dejan realmente conmovidos porque sentimos el amor. Mucha gente tiene miedo todavía a ver qué nos va a pasar con los alienígenas, como si alguno de nosotros no viniera de alguna parte de la comarca cósmica, ¿no? Porque acá hay de todo. Y cuando la gente justamente empieza a expandir su conciencia y a vincularse con su memoria, muchos hemos tenido la gran posibilidad de saber de dónde venimos. A mí me pasó eso, con los ejercicios de la cábala, a partir de que uno va conmoviendo su memoria individual, y cuando se le empieza a abrir el centro frontal, el llamado tercer ojo, uno empieza a ver sus encarnaciones anteriores, empieza a acceder realmente, ¿no es cierto?, a su árbol. Y ahí es donde, bueno, por ahí recuperamos un montón de conocimiento de una manera espontánea, digamos así, ¿no? Como aquello del talento. Hay gente que dice, no, yo no sé, no puedo, y cuando empieza a probar se da cuenta que puede mucho más de lo que pensaba. Porque vuelvo a insistir, somos más que una personalidad. Somos seres individuales en una situación en la que tenemos que volver otra vez a nuestro banco de memorias, volver otra vez a nuestro disco rígido, que es el alma, ¿cierto? Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo. No sé si estamos cumplidos, Marta. Hay preguntas acá. Podemos abrir el espacio a las preguntas. Sí. Y el que quiera levanta la manito y abre su micrófono y hace la pregunta en directo. Verónica. Sí, hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Quería saber qué recomendarías vos para incursionar más en el tema de Kabbalah. ¿Qué recomendás? ¿Comenzar a leer algún autor para recomendar una lectura? ¿Qué recomendarías? Bueno, a mí me sirvió muchísimo, y creo que a todo el mundo, un libro de Dion Fortune que se llama La Cábala Mística. Es uno de los bestsellers de la Cábala. Primero porque ahí explica claramente no solamente el origen y el desarrollo, sino también
que hace una clara distinción entre la cábala mística y la cábala hebrea, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que yo tengo, digamos así, como información respecto de lo que la cábala mística de Dion Fortune dice, es muy valiosa. Y justamente ahí mismo está explicando de que por alguna razón, ¿no es cierto?, vincularon todos estos conocimientos con los juegos de cartas y con el tarot. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente el vicio de la gente iba a hacer que a través de los juegos de cartas se mantuviera el secreto, o mejor dicho, la importancia de lo que es el tarot. Porque cualquier juego de cartas del planeta está vinculado con el tarot. Si ustedes se fijan, van a ver que cualquiera, las cartas españolas, hay gente que tira las cartas españolas y que están vinculadas también con la del tarot. Ahora, dentro de los tarot, el tarot de los bohemios, el tarot de Marsella, el tarot de Crowley, el tarot de este y del otro, yo creo que lo más importante para acceder a un, digamos, a un conocimiento cierto y certero es el tarot egipcio. Y por eso es que uno tendría que aprender astrología también para poder completar la tirada del tarot. A mí me vino bien empezar por la astrología, porque empecé a los 16 años a leer astrología. ¿Por qué? Porque cuando me llegó el turno de acceder a ver qué pasaba con el tarot, porque están vinculados, la astrología y el tarot están íntimamente vinculados, ahí me di cuenta que en realidad la tirada del tarot se completa si uno conoce los tránsitos planetarios. Porque en las cartas egipcias, abajo, en la parte baja de la carta, ¿no es cierto?, en el zócalo de abajo, siempre aparece una referencia astrológica. Fíjense, los que tienen el tarot egipcio, que es muy importante por las figuras que tiene, que mueven justamente, ¿no es cierto?, que mueven el conocimiento de este medio. A mí me resultaba muy complicado tirar el tarot porque me cargaba mucho, debido a que justamente el tarot va al grano, es para lo inmediato, porque es, vuelvo a insistir, funciona a través del instante, del momento, ¿no? Y bueno, en lo general tiene que ver con bastantes historias personales comunes, normales, ¿no es cierto? Después se fue modificando, sirve para ayudar a la gente a iniciarse y todo. Pero me quedé con la astrología porque con el tarot no podemos saber muy bien cuánto dura una situación, ¿no es cierto? No te da tiempo. O sea, es una cuestión que, bueno, sí, hay este panorama, puede pasar esto, que tenés. Bueno, las cartas son sincrónicas, ¿cierto? No es que son casuales, que uno tira y bueno, nada que ver. Vivimos dentro de la sincronía permanente. Pero la astrología lo que da es tiempos. Nos permite ubicar no solo el espacio en que un planeta va a caminar y va a incidir, sino que nos da el tiempo de ese proceso. Y entonces, claro, cuando uno realmente toma la astrología como un medio de autoconocimiento o para que la gente se vaya conociendo a sí misma, como ocurre en mi caso, y a partir de, bueno, del trabajo que hacemos con la gente, hay mucha gente que se esclarece cada uno en su tiempo, ¿no es cierto? Pero hay gente que se esclarece enseguida y que cambia su formato de vida, que de repente era contador y ahora es psicólogo, y el que era psicólogo ahora es director de teatro, y bueno, todo así, porque cuando la gente se empieza a enterar de su carta, lo que trae en el alma y prueba, porque el asunto es que la gente pruebe que sí es así o no. Y ahí cambia completamente el asunto. Yo tengo grandes satisfacciones en lo que hago por eso, porque hay gente que se ha encontrado con su camino a partir de lo poco que uno le puede transmitir, porque uno no es un ser que puede ver total y profundamente a otro, porque todos somos distintos, vibramos distintos, no nos repetimos. Yo a la gente le explico eso, ¿no? De que tenemos que tener conciencia que somos únicos, que cada uno ve al universo desde dónde está y hasta dónde pudo llegar en la comprensión de lo que ve y de lo que comprende. Por eso no podemos discutir con otro qué es lo que ve otro. El otro ve distinto que nosotros. Tenemos que aceptar la información que nos da el otro. A veces es importante escuchar y comprender que el otro está completando lo que nosotros tal vez no podemos completar. Yo siempre pongo el ejemplo de la manzana. Ponemos a dos personas, ¿no es cierto?, con una manzana de por medio. Entonces uno dice, ¿vos qué ves? Yo veo la manzana.
¿De qué color? Roja. No, no, yo la veo medio verdecita, medio... no, pero es roja. Y ahí empieza la discusión. No, me parece que cada uno ve una parte de la manzana. Uno ve la parte roja que le dio el sol y el otro la sombra de la misma manzana, ¿no? Como ocurre con toda la manzana, ¿no? Y entonces ahí, si nos ponemos de acuerdo, nos completamos con el otro, lo escuchamos y podemos ampliar nuestra conciencia, ¿no? Fernando, acá Claudia quiere hacer una pregunta. Claudia, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, gracias Martita. Fernando, un gustazo de escucharte, la verdad que increíble. Gracias Marta por la posibilidad también de acceder a la charla. Yo empecé con Cábala en esta cuarentena y astrología también, pero soy muy iniciante. Estoy gateando recién con todo este tema. Pero el otro día también te escuché que hablaste de conectarte con los guías. Entonces, si bien también le había preguntado, justo esto hablamos con Marta, pero vos, ya que te tengo acá de primera mano, ¿cómo no aprovecharte para preguntarte eso? ¿Cómo conectarme con mis guías? Bueno, en primer lugar, con el pensamiento que es instantáneo y que llega a donde tú lo pongas. Quiere decir que si en este momento, bueno, por una cuestión de necesidad o de pedido, yo digo, queridos comandantes de área, necesito colaboración para tal cosa. No, después quedémonos abiertos porque seguramente que la información va a bajar. Hace poco le comentaba a alguien que yo estuve trabajando durante más de 15 años, Marta sabe de esto, con los eclipses, ¿no? Nunca dimos en la tecla qué pasa con el eclipse, para qué sirve, qué es lo que genera, cuándo, esto y lo otro. Y resulta de que en el eclipse tremendo que hubo en enero y que pasó justamente por todo Estados Unidos, que muy bien nos la está pasando, ¿no es cierto?, por el asunto de ese eclipse tremendo que hubo, como el que hubo ahora en diciembre para nosotros, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa? En un momento yo estaba caminando por la calle y pensando en el asunto del eclipse que iba a haber, ¿no? Y entonces dije, yo le llamo a los muchachos a ellos, ¿no? Todos los guías de muchachos, y es así como nos comunicamos. Muchachos, ¿qué es el asunto este del eclipse? ¿Me pueden dar algún tipo de información? Y yo dejo ahí, ¿no es cierto? Les pido y dejo. Sigo. No sé si fue al segundo o tercer día, que también así, mientras estaba absorto, me baja claramente la información, porque así es como ocurre, completa, de que los eclipses deseclipsan. Y dije, pero claro, ¿cómo nunca se me ocurrió que el eclipse es el que realmente nos lleva a tener la posibilidad de ver más claro y de un cambio que por supuesto nos va a permitir reorganizar o repautar la situación en la que estamos? Bueno, tal es así que cuando uno empieza a revisar los grandes eclipses que hubo en la antigüedad y lo que pasó en ese momento, por supuesto que muchos cambiaron completamente la historia de lo que ocurría. Eso, bueno, los que tenemos bastante información, incluso por los libros, sabemos que en ciertos momentos de grandes batallas y de un eclipse se cambió todo, que es como decir, hagamos la paz que resulta que se enojó el cosmos. Eso está... Voy a poner las noticias. Y Fernando, si el eclipse justo da en tu signo, ¿significa más? Por ejemplo, yo te escuché que vos eras de Géminis, que por ahí si el eclipse... Sí. Claro, sí, yo creo que es importante ver dónde ocurrió el eclipse en cada uno de nuestros temas, en nuestras cartas, ¿cierto? Porque tiene que ver con una parte nuestra que se deseclipsa, ¿cierto? O sea, fue muy importante el eclipse este último que hubo acá, que pasó en todo el centro de la Argentina. Porque me parece que en este momento estamos en un trance muy importante de terminar de ver y de comprender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Está pasando a mucha gente que está dándose cuenta de cómo es la cuestión. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué va pasando? Porque este es un eclipse que va a tener una gran incidencia en los próximos meses, precisamente ahora a partir de febrero, ¿no? Y bueno, iremos viendo a ver cómo le toca a cada uno, porque esto es como los tránsitos o como las lunaciones. A cada uno le pega distinto, ¿no es cierto? Hay gente que me dice,
¿Las turbulencias son para todos? Sí, claro, son para todos. O sea, el Sol no sale para todos, la Luna no sale para todos, los planetas no giran para todos. Bueno, quiere decir que toda la mecánica celeste es para el planeta y para toda la raza. Pero resulta de que a cada uno le pega distinto según por dónde va pasando la retrogradación o el tránsito que queremos estudiar. Entonces ahí es donde tenemos que poner la atención. ¿Dónde ocurre? Porque si bien el Sol sale para todos, bueno, hay que ver en este momento, bueno, sí, está en Acuario. ¿Y dónde está Acuario en nuestro signo? Por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo nos toca, ¿no es cierto?, a cada uno ese tránsito. Fernando, acá hay una pregunta de Liliana que dice, porque no tiene audio, por eso no la puede hacer, la escribió. Dice que le gustaría un ejemplo de cómo mirás en la carta natal la luna. Por ejemplo, si está la luna en Libra y en el segundo decanato, ella quiere si vos le podés ampliar un poquito más con este ejemplo, el tema de la luna. Bueno, vamos a hablar solamente de la luna, no, por ejemplo, de, digamos, los planetas que de alguna manera también disponen de esa memoria, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la luna en el corazón de la constelación de Libra tiene que ver con los seres de alma grande, los Mahatmas. Hay que ver los aspectos que esa luna tiene, ¿no es cierto? Porque esto lo digo con respecto a grandes seres que tuvieron allí, justamente, ¿no es cierto?, su sol o su memoria individual. Por ejemplo, en este caso particular, esa luna se va a mover en su memoria a partir de donde la persona tenga a Venus y a donde tenga a Urano y a Saturno, porque el segundo decanato de la constelación de Libra está canalizado por Urano, por Saturno y también justamente por Venus. Ok, bien. Muy importante eso. Justamente, los auxiarcas, ¿no es cierto?, son los canalizadores de esa luna, los que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, Saturno, ¿no?, Urano y Venus. Entonces hay que ver esos planetas porque tienen que ver con esa memoria, ¿no? O sea, la persona que me está consultando esta pregunta tenía el Sol allí, en el corazón de la constelación de Libra. Bueno, ok. muy importante. Ahora, ¿por dónde se va a empezar a conmover la luna? Es por la casa donde se encuentre. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo la luna en el tercer decanato de Leo, pero mi luna está en el cuarto sector de mi carta natal. Quiere decir que la luna esa se conmueve a través de las situaciones o circunstancias de la familia, ¿cierto?, de los sentimientos, de la casa, de la patria, de la matria, de todo lo que tiene que ver incluso con la memoria ancestral, porque la casa cuarta tiene que ver con todo eso. Y efectivamente fue así. O es así, va, en mi caso. Tiene familiares que tienen mucho que ver y son las que me han permitido entrar en el camino de la conciencia. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, mi madre falleció cuando yo tenía 3 años. Y mi abuela, que fue la que me crió, me ayudó muchísimo en este camino. Porque como yo le preguntaba, por ejemplo, abuela, ¿y mi madre dónde está? Tenía 5 años. Y me dice, no, tu mamá se fue al cielo, pero yo, bueno, un día esto te voy a mostrar a dónde está tu mamá. Yo me acuerdo claramente de que un día me llevó al patio de mi casa, que tenía un fondo, así, un jardín, una noche estrellada como la que hay ahora, y me decía, ves, tu mamá está en aquella estrella. Y yo decía, ¿cuál? ¿Cuál? En esa. Ah, pero hay muchas estrellas. Bueno, pero es en esa. Bah, la cuestión que un día, haciendo análisis, los psicólogos me dijeron, mira, vos sos astrólogo porque tu vieja se murió, si no, no serías astrólogo. Tu abuela te llevó a ver dónde estaba tu madre y vos decís, ahí, ahí llegamos a la conclusión de que nada es casual. Y mi madre cumplió su misión y me dejó libre. Porque vaya a saber, ¿no?, cómo hubiera sido yo con mi madre. La cuestión es de que, bueno, que todo lo que me pasó después a nivel familiar fue muy importante, porque mi abuela, cuando yo tenía 12 años, creo, me hizo mi primera carta natal, que no me la dio, pero quería enterarse de quién era yo. O sea que mi abuela era muy sabia en ese sentido. Y cuando yo me conecté con mi maestro, a través de que me quería hacer la carta, y bueno, di con él, con el que era
digamos, el autor del libro con el que yo estudié, José Garaña, Astrología Magistral se llama el libro, todavía existe, bueno, fue a eso de los 21 años más o menos que yo tenía. Y bueno, y ahí empezó justamente mi camino hacia mi propia interioridad. Por eso digo, no hay nada casual en la vida. Nada de lo que nos pasa. ¿Cierto? Bueno, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Pone su micrófono y pregunta. Ana, de los ricos. Sí. Hola, hola Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Muy bien. pues aprovechando tu frase que dices que nada es casual, agradecerte de corazón que estés haciendo esto, que Gracias. sabes que cumplo años el sábado y como nada es casual, te lo quería agradecer desde este momento. Un abrazo enorme. Acuariana ella. ¿Sabes lo que estés, Ana? Sí, me alegra mucho, realmente. Y bueno, no sé si queda alguna pregunta más. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Aprovechen, ahora que lo tenemos. ¿Nadie más? A ver, Nati, dale. Yo, bueno, se me cortó la luz, así que perdí casi toda la charla, ya la veré. Pero bueno, Fernando, quería aprovechar para preguntarte algo que vengo hace bastante tiempo intentando darle una vuelta, que es que tengo un zumbido que no se me va, un zumbido en el oído izquierdo. Ya le estuve dando alguna vuelta más emocional, pero bueno, vengo escuchando que puede haber algo más vibracional que tenga que ver con esto. Tal vez cuando abro registros me calmo y estoy más conectada y me calmo, pero bueno, no estoy conectada todo el tiempo. Entonces es para saber eso, nada más, si es algo más. El asunto es así. Resulta de que los chakras son vórtices que giran. Tal es así que algunos no giran y tenemos problemas con el órgano que está vinculado al chakra, vamos a suponer. Por eso que es importante la armonización de los chakras o de los centros a través de los trabajos cabalísticos. Pero resulta de que cuando uno empieza a activar los chakras, tanto frontal como el superior, empezamos a tener como sonidos como si fuera una televisión prendida, un siseo, un... Bueno, eso es producto de que el chakra se está moviendo. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a incorporar ese sonido como propio, porque, por ejemplo, yo a veces lo escucho más, a veces menos, y sé que lo que me está funcionando es precisamente el centro correspondiente, ¿no es cierto? Como cuando de repente funciona mucho el centro que está fuera del cuerpo, el plutónico, y uno se siente fuera del cuerpo y hay mucha gente que como no tiene cultura espiritual le agarra un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque siente la expansión que descubrió en otra encarnación, porque ni siquiera se va a ningún lugar cuando tiene un ataque de pánico. Pero la gente es como que cuando mueve esa memoria de la inmensidad eterna que también conocemos, y la traemos incorporada, y todo en el chakra de Plutón, resulta de que, el ataque de pánico. ¿Cuánta gente hay que cuando le he explicado esto y empieza a tener un momento de expansión de conciencia, llamado entre comillas ataque de pánico, empieza a disfrutar, como disfruto yo de mis expansiones de conciencia, cuando siento plenamente justamente la presencia divina? Porque, bueno, es como dijo Buda, ¿no es cierto? Que una vez al querido maestro Siddhartha Gautama, un alumno le preguntó, maestro, ¿qué es Dios? Y el querido maestro, el querido Buda, que lo amo totalmente, apretó los labios, se quedó en silencio y en un momento dijo, Dios es presión, que es como decir que Dios nos contiene con una suavidad maravillosa, permanentemente nos contiene, es una presión divina. Justamente hay un mantra que dice, yo soy una luz dentro de la luz mayor que me contiene con amor. Muy importante meditar en este mantra, ¿eh? Porque cuando uno comprende que el Todopoderoso es amor, por eso dicen Dios es amor,
ahí empezamos a tener la posibilidad de acceder al secreto más grande del universo, que es el poder absoluto, que es el amor. Por eso es que cuando uno piensa con amor, hace con amor, actúa con amor, la cosa cambia completamente y ahí empezamos justamente, no solamente a ser devotos del Todopoderoso, sino a colaborar con el universo de manera permanente. Y no hay cosa más extraordinaria, porque ahí es cuando realmente toda la comandancia, toda la hermandad, todos los guías nos ayudan y colaboran porque nos necesitan. Porque cuando uno se pone la camiseta blanca de nuevo, que es la camiseta de la hermandad, de seres que no nos casamos con nadie, pero podemos colaborar con la línea crística, con la línea búdica, con la de Saint Germain, con la del maestro tal o cual. No importa, siempre vamos a colaborar con alguno, pero seguimos siendo libres porque la hermandad está compuesta, bueno, por seres totalmente autónomos dentro del universo, que no estamos haciendo daño, que hacemos todo el bien que podemos con el pensamiento. Guay que tengamos pensamientos negativos. Pero bueno, lamentablemente la humanidad hay que ayudarla mucho porque está muy para atrás, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a hablar? Que es una vergüenza ya todo lo que pasa. Iván quiere hacer una pregunta. ¿Querés, Iván, hacerla? Gracias. Iván, ¿querés hacer tu pregunta? O... Sí, sí. Iván, sí, gracias, sí. 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 ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, bueno, quería preguntar eso, que ¿dónde puedo leer e investigar sobre lo que hablaste, Fernando, de los colores reales de los chakras y la relación con el árbol de la vida? Sí, todo eso te lo puedo enviar, porque yo tengo unos machetes que son cómo encarar justamente los ejercicios de la cábala que se hacen por medio de la voz, o mejor dicho, de las vocales, ¿no? Es hilvanar cada uno de los chakras con la vocal que le corresponde e ir trabajando con ellos. Y como están asociados a los sonidos, a los colores, a los atributos y a los planetas, cuando uno hace el ejercicio conmueve todo eso, no es que se mueve solamente la voz y el chakra, no, se mueve toda la línea con la que está conectada el ejercicio. Por eso es tan fuerte que es importante elevar el pensamiento y primero, antes de hacer el ejercicio, solicitar colaboración. Resulta de que yo tengo una conferencia que di en el año 2013 que tiene vigencia todavía, porque resulta de que yo fui a dar una charla porque la gente, yo vivo acá en Bariloche, en el sur, entonces yo no voy casi nunca a Buenos Aires, ¿no? No necesito ir realmente. Y soy bastante mañero para ir. Pero resulta de que, bueno, que la gente que me sigue hace tantos años, que me tiene tanto afecto y que lo agradezco enormemente, ¿cuándo vas a venir? Y que tal, que te... Bueno, al final dije, una vergüenza que no vaya, así que fui. Y fui con una lista de lo que iba a hablar. Pero resulta de que, como yo siempre estoy conectado con mi línea de trabajo espiritual, cuando empecé la conferencia, resulta que la gente llegaba tarde, se acomodaba, así que los primeros 5 minutos de la conferencia tienen unos ruidos espantosos de la gente que pudo grabarme. Pero después que terminó, resulta que me cambiaron de canal y ellos empezaron a bajar toda la información que está en la conferencia. Tal es así que no estaba programado el ejercicio de la cábala que van a escuchar ahí, que puede alguno acceder. Resulta de que, bueno, que a mí me sorprendió mucho, pero fue tan importante, producto de que después quedó como un demo, como una demostración de cómo se hace el ejercicio. Entonces yo a la gente que por ahí quiere, le mando la conferencia, le explico que se banque los primeros 5 minutos, pero que le ponga mucha atención al asunto, porque ahí está ese ejercicio que es como una de las llaves magistrales para entrar a la parte individual, ¿no es cierto?, haciendo el ejercicio. Y no importa con qué vocal. Justamente últimamente resulta que los lamas tibetanos hacen los mismos ejercicios. Yo cuando me enteré de eso, porque estuve en contacto con los lamas que vienen a Chile o que vienen acá a Bariloche, porque están extendiendo la luz búdica, ¿cierto?, la luz de los lamas, y entonces hacen estupas acá en el sur, hay una estupa acá nomás cerca de mi casa, otra en Chile. Yo estoy conectado con esa gente. No soy de la línea, pero soy simpatizante. Y resulta de que, bueno,
que en una de las invitaciones que me hicieron los lamas, que participara, les pregunté si realmente los ejercicios eran correctos. Me dijeron que sí, que no solamente eran correctos, que no nos gastemos mucho con el chakra de la garganta, porque ese chakra tiene que ver con el karma que tenemos que redimir, que tenemos que comprender, que tenemos que transparentar. Por más que trabajemos con la E, sí, uno puede trabajar con la I, E, O, U, A, que es la sigla fundamental de la bajada de la energía. Pero resulta que por más que trabajemos con la E, tenemos que ocuparnos de nuestro propio karma y dharma para poder superarlo. Pero por supuesto que cuando uno va evolucionando y va cambiando su pensamiento y deja de criticar y deja de hacer mal con esto y con aquello, ¿no es cierto? Entonces ahí la cosa cambia completamente y uno puede pasar ese nivel totalmente. Pero bueno, de alguna manera cualquier forma de trabajo interno sirve. Como decían ellos, en este momento lo que más se necesita es trabajar con la I para abrir el centro superior por el cual recibimos realmente todas las informaciones por nuestro canal intuitivo de los hermanos, y trabajar con la O, que es fundamentalmente lo que más se necesita en este momento para armonizar el chakra del corazón. O sea que I-O es en este momento la sigla que nos da la posibilidad de estar alineados, de estar sanos, de estar armónicos, de estar conectados. Y también lo recomiendo, el mantra que dije hace un momento, porque la hermandad necesita la colaboración mental, la energía intelectual nuestra, para poder llevar esa energía, porque como ya dije que es una energía fuerte, la del mental, ¿no es cierto? Ustedes conocen el axioma, ¿no? Del Kybalión. El todo es mente, el universo es mental. Bueno, con eso solo ya nos podemos dar cuenta que si somos chispas divinas, ojo con lo que pensamos y decimos. ¿No es cierto? Cuidaditos. Ese es uno de los problemas, ¿no? Bueno, pero en fin, la cuestión es de que los ejercicios son muy importantes, son sencillos, pero tienen una contundencia muy grande, porque en realidad ustedes conocen que el trabajo del Tantra, el trabajo yógico fundamentalmente, tiene que ver no solo con la armonía también del organismo y del cuerpo y de los chakras, sino de hacer, o mejor dicho, de orientar la energía que va por el centro de la columna vertebral, ¿no? Porque las corrientes positiva y negativa en hindú es Ida, Pingala, Sushumna. El Sushumna es el canal central por donde tenemos que hacer volver la energía que baja desde el centro superior hasta el centro base, ¿no es cierto? Y del centro base, con toda la voluntad que tenemos que elevarla para arriba para llegarla otra vez a la zona del centro superior. Que es como decir que la sigla en realidad es I-E-O-U-A-U-O-E-I. Hay que volverla otra vez a la I con toda conciencia de lo que hacemos. Y ahí entonces empezamos a religar. Porque el trabajo es ese, ¿no? El caduceo hermético. ¿Vieron las farmacias viejas que tienen aún todavía el caduceo? Las dos serpientes que van subiendo así, que son en el base de los chakras. ¿Sí? Es así. Y las alitas, ¿no? Que están arriba de todo. Fíjense en el caduceo hermético, que es un símbolo maravilloso. Pero bueno, ¿alguien más necesita alguna pregunta? Después nos podés pasar, Fernando, esa conferencia y se las pasamos al resto de las personas. ¿Qué te parece? No, encantado. Sí, lo que pasa es que tengo que acompañarla, ¿no es cierto? A la conferencia siempre la acompaño con un machete, que yo le digo así, que se llama encendido del alma, que es la instrucción primaria antes de hacer los ejercicios, porque uno tiene que saber con qué se va a encontrar. No es cuestión de que uno dice, ah, qué bueno el ejercicio, lo hago. No, hay gente que puede ir muy bien, porque hay gente que se emociona, que llora, que me dice, no sabes qué conmoción que tuve, y esto y lo otro. Bueno, porque se le ha movido algo. Pero en todos los casos no es así. Pasamos tu mail para que se conecten con vos. ¿Cómo no? Sí, sí. Ahí está escrito en el chat, está el mail de Fernando para que se conecten con él. Sí, en realidad a la gran mayoría de la gente que por ahí se vincula conmigo, yo le paso el dato de que si puede armonice, porque en este momento lo que más se necesita es que seamos como un violín, que estemos bien afinados, conectados, conscientes, iluminados,
y asistidos, porque en realidad va por ahí la cosa, ¿cierto? Así Bueno, que bueno, yo les agradezco no sé enormemente. si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Acá hay muchos agradecimientos que te agradecen, que les encantó. Bueno, tienen el mail para comunicarse con Fernando, los que necesiten y quieran. Lo vamos a subir al YouTube para que lo puedan escuchar todas las veces que necesiten. Les vamos a mandar el link, o si no, el canal es el canal Marta Cohen, y ahí va a estar subido. En un ratito nuestra secretaria lo va a subir. Así que pueden ahí, y vamos a poner el mail también de Fernando para que se puedan conectar los que tengan ganas de conectarse. Si no tenemos más preguntas, te dejamos libre, Fer, hasta el próximo taller que nos tenemos prometido, ¿eh? Así que... Muchas gracias. Yo les agradezco a todos realmente, porque para mí es muy importante esta transmisión, no solo por el momento en el que estamos, por lo que los planetas dicen en este momento, sino porque cada uno de nosotros que está recibiendo esta información tiene una muy importante herramienta para poder colaborar y ayudar a lo que ya prácticamente está ocurriendo, porque la situación es muy importante. Así que les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Fernando. Gracias a los dos. A todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por participar.